Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y en el día de hoy les traigo otra reseña manga de un tomo unitario llamado Nishihara Holograph del gran mangaka Inio Asano. Aquí podemos ver la edición nacional, la edición argentina de la mano de la editorial Ibrea en un tomo B6 compuesto por los 12 capítulos que completan esta obra. Aquí, como verán, es un tomo único. Vamos a sacar la sobrecubierta. Y sacamos la sobrecubierta para mayor comodidad. Las mariposas, que va a ser un símbolo bastante frecuente en esta obra. Y aquí finalmente el tomo. Tomo B6, nuevamente con las mariposas en la portada y contraportada. En este tomo único nos cuenta la historia de Suzuki, que es un niño que será internado en un hospital luego de un accidente, que luego veremos si realmente es un accidente como se plantea en un principio. Y detrás de su colegio hay un túnel que se corre la voz, se corre el rumor de que vive un monstruo. Por eso los niños deciden sacrificar a una de sus compañeras, que se llama Ari, tirándola a un pozo en uno de los juegos infantiles japoneses donde había que sacrificar a una persona. Y mientras Ari se encuentra en coma debido a ser arrojada por el pozo, se nos irán revelando las causas y consecuencias que este acto va a traer a todos los personajes. Por lo cual, bueno, se centra en Suzuki, como dije, la historia principal, pero también veremos a varios personajes y cómo su vida, tanto para estos compañeros de clase como profesores, se verá afectada por este incidente. Lo que tiene en particular este manga, que llama mucho la atención, es que se cuenta en realidad no en un orden cronológico, ¿sí? Cada capítulo va a ser un ir y venir en tiempos, por lo cual es una lectura donde hay que prestar bastante atención. Requiere mucha atención del lector, ya que la historia será un gran puzzle, ¿sí? Un gran rompecabezas que se irá contando, como dije, a través de saltos cronológicos entre el pasado y el presente, y viendo cómo diferentes situaciones irán influenciando la vida de estos personajes de este pueblo de Nishihara, ¿sí? Así veremos tanto la niñez como la adultez de estos personajes. En cuanto al dibujo, Inio Asano plantea un dibujo bastante realista, con algunos retoques fotográficos para algunos fondos, ¿sí? Sobre todo para fondos de escuelas o de paisajes. Y también, aparte de ver la vida de estos personajes, se jugará un poco con algunos elementos sobrenaturales, siempre haciendo dudar al lector si estamos ante la presencia de un realismo mágico, si hay algún elemento fantástico que ingresa dentro de este realismo de la vida de este pueblo, o si no, o si las historias son algunas consecuencias. Como dije, con estos saltos cronológicos y este rompecabezas que el lector va a ir armando dentro de su cabeza, no estamos ante un manga sencillo para su lectura, ni siquiera un manga para todos los públicos. Se tocan temas bastante adultos, sobre todo tema del bullying, el abuso, la violencia familiar, algunos personajes con tintes bastante perversos, y cómo estos hechos traumáticos, bueno, pueden torcer el rumbo de las vidas de estos personajes. Acá, como dije, las mariposas parecen plantear un hilo fantástico, a la vez que también son una invasión al pueblo de Nishihara, por lo cual, bueno, se juega con esos dos frentes, como dije, si es que estamos ante algunos elementos sobrenaturales en la historia, o si no, si es todo alguna casualidad. Eso está muy bien planteado, esa idea. Y las mariposas
que toman un rol preponderante. La pregunta que se suele realizar a algunos lectores es si se puede empezar por acá a leer Inio Asano. Yo particularmente recomiendo que no. Siempre recomiendo empezar por su obra cumbre o más reconocida, que es Solanin. Luego, bueno, hay muchas obras de historias cortas, que esos también son bastante permisivas para que un lector nuevo pueda ingresar a la lectura de este mangaka. Y luego sí adentrarnos con Nijihara Holograph, porque bueno, como dije, su lectura no es tan sencilla como parece. Pero realmente a mí es una obra que me ha encantado, sobre todo por eso, por ese jugar con los tiempos cronológicos, por ese armar el puzzle dentro de nuestra cabeza, con lo cual el mangaka no plantea una historia lineal y eso hace que uno se comprometa más con la historia, ¿no? Que a veces es lo que se suele criticar a ciertas obras de la historieta o del cómic en general. Pecan algunas de ser algunas lecturas pasatistas, ¿no? Esto de pasar el rato y nada más. Bueno, leo un tomo y nada más. Bueno, acá no se plantea como un compromiso más allá del lector, ¿sí? Debe comprometerse con una historia, que también la historia te invita a saber más, a querer saber más sobre la historia de estos personajes, cómo fue que algunas vidas se torcieron de ese modo, qué hechos les afectó. Realmente es muy interesante. Y como siempre en las obras de Inio Asano, bueno, hay como una nostalgia o un miedo y tristeza en la pérdida. Eso se va a apreciar mucho. Son historias que tienen bastante melancolía. Para retratar muy claro cómo es que no se sigue un orden lineal en esta historia, es que el principio de la historia se cuenta en el epílogo, ¿no? En el capítulo final. Así que realmente es una historia que no se lee, como dije, de manera lineal. Y eso creo que es la mayor virtud y la mayor característica que tiene Nijihara Holograph. Así que como dije, es un manga que a mí me gustó mucho, sobre todo por los giros de guión, de cómo se puede ir armando ese rompecabezas e ir viendo paso a paso la vida de estos personajes. Y que bueno, invita al lector también a estar atento a la lectura, por lo cual si te gusta Inio Asano o si buscas alguna obra un poco más compleja, como dije, no deja de ser un slice of life. Son recuentos de la vida, pero con situaciones más adultas, como dije, bueno, tiene mucho que ver con el bullying, la violencia familiar. Son temas bastante complejos, llevados de muy buena manera, por lo cual, si buscas ese tipo de lectura un poco más pesada, adulta, que se comprometa mucho al lector, bueno, Nijihara Holograph de Inio Asano es una lectura muy recomendable. Sobre todo estamos hablando de un tomo único, bastante grande, recopila todos los capítulos de esta obra. Y siempre a mí, en particular, como saben, soy defensor de las obras autoconclusivas y los tomos únicos. Y si les ha gustado esta reseña manga, pueden suscribirse y compartir este video, que eso siempre nos ayuda. Y nos veremos entonces en el siguiente video de reseñas manga de Oriente Express Manga. Hasta luego.